significa Bo? Bo significa ve, o sea, ve a la presencia del faraón. Esto fue lo que el Eterno le ordenó a Moshe repetidamente para que el faraón dejara salir a Israel. Que el Eterno hizo que los hebreos hallaran gracia ante los egipcios. Porque esto es un plan que había ideado el Eterno desde el tiempo en que le hizo las promesas a Abraham. El Eterno quería que Israel saliera con grandes riquezas, en cierta forma, como retribución por todos los años de esclavitud que estuvo en Egipto. Y esto lo necesitaba para todo lo que iba a ser el recorrido de Israel en el desierto, incluida la construcción del Mishkan. Entonces, para que pudieran salir con riquezas tenían que hallar gracia ante los egipcios, como efectivamente sucedió. Los egipcios estaban desesperados con la presencia de Israel porque habían muerto sus primogénitos, que era lo más preciado para ellos. Entonces lo que querían era que Israel se fuera sin importar que los dejaran casi que arruinados. ¿Para qué se hacía el ritual de Pesaj? Podemos decir muchísimas cosas, pero la respuesta es bastante sencilla. Este ritual se hacía como recuerdo, como memorial de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esto debía ser recordado por generaciones y por eso ese ritual debía ser recordado por todos los tiempos. Eso lo hacemos de hecho en nuestros días, sabiendo que el Eterno nos libró de una esclavitud inmensa en este pueblo que era pagano. Entonces el ritual de Pesaj se hacía para recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Matar a los primogénitos y de pronto muchos de ellos eran inocentes? Es una pregunta que resulta casi lógica, pero tenemos que tener en cuenta que el Eterno es justo sobre toda justicia. Según los sabios de Israel, había mucha inmoralidad, había mucha injusticia y sobre todo mucha idolatría en Egipto. Un padre podía tener muchos primogénitos. Esto significa que podía tener varias mujeres. Esto es inmoralidad. Y muchas mujeres podían tener varios esposos. Entonces los esposos creían que todos esos hijos eran sus primogénitos. Resultaron muriendo todos los primogénitos en Egipto, incluido el del faraón. ¿Por qué ningún extranjero puede comer Pesaj? Esto sucede porque quien sufrió penurias en Egipto fue el pueblo de Israel. Por eso es que quien pertenece al pueblo de Israel debe comer Pesaj. Pero los extranjeros no, porque no fueron quienes salieron con mano extendida, con brazo fuerte, sino solamente el pueblo de Israel. Entonces, esta es la razón por la que los extranjeros no pueden comer Pesaj. Como extranjeros podemos entender a aquellos que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. En las últimas plagas, ¿los hijos de Israel estaban todavía sometidos a la esclavitud? No, en las últimas plagas no, porque el pueblo de Israel ya estaba salvaguardado de la esclavitud a la que estaba siendo sometida por parte de Egipto. Las últimas plagas las sufrió solamente el pueblo de Egipto porque ya era necesario que el Eterno mostrara que había sido injusto todo el trato que le había dado el pueblo de Egipto a Israel durante tantos años. Entonces, en estas últimas plagas no fue afectado el pueblo de Israel. ¿Los hijos de Israel deben tomar un cordero y sacrificarlo? Para ese entonces debían hacerlo porque el cordero era uno de los dioses de Egipto y el Eterno estaba demostrando que los dioses no tenían ningún poder. Y en este caso estaba aniquilando el último de sus dioses, dando a entender que estos dioses no tenían absolutamente ninguna forma de salvar al pueblo de Egipto de lo que le estaba sucediendo. Entonces, este Dios también iba a ser aniquilado, pero también servía para que la sangre fuera puesta en los dinteles de las puertas, de manera que los hijos de Israel fueran salvados de una muerte segura por medio del ángel de la muerte, que iba a matar a los primogénitos. Y en últimas, nos va a recordar posteriormente al Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, que es nuestro Mashiach, por cuya sangre somos redimidos de los pecados. ¿Qué significa todo este ritual de Pesaj? Aunque el ritual de Pesaj tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto, también tiene que ver con la obra expiatoria de Yeshua por la humanidad. Entonces, además de que recordamos la salida de Egipto, porque ese es el significado, digamos, primigenio, también
tiene que ver con la obra expiatoria de Yeshua, de nuestro Mashiach. Pero en principio, si lo vamos a ver desde esos tiempos, entonces es recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Por culpa de la maldad de un líder, toda una nación puede sufrir, como pasó en Egipto. Como lo vimos en la parasha anterior, las decisiones de un líder afectan a toda la comunidad que preside. En este caso, las malas decisiones del faraón influyeron en toda la nación. Por supuesto, es bueno decir que el pueblo de Egipto todo tuvo la culpa de hacer sufrir al pueblo de Israel. Eran llevados a esa conducta por parte de un solo líder, pero finalmente toda la nación sufre las consecuencias porque participó de las decisiones de ese líder. ¿Por qué es tan importante recordar Pesaj? En primer lugar, es un mandamiento del Eterno en su Torá, pero también porque es indispensable que todo el pueblo de Israel sepa que fue sacado de una esclavitud que era demasiado fuerte por parte del pueblo de Egipto. Es importante saber que fue el Eterno el que nos libró con grandes milagros, grandes señales, con brazo extendido, y que fue muy generoso, cumpliendo todas sus promesas con el pueblo que debía ser luz a todas las naciones. Nosotros debemos estar agradecidos, porque si no hubiera sido porque el Eterno nos saca de Egipto, seguramente estaríamos en una esclavitud de la que seguramente nunca podríamos salir. De no ser por el Eterno, no somos libres. Entonces es bueno recordar Pesaj porque eso nos da la idea de quién, nuestro proveedor, quién fue el que nos libró de semejante esclavitud, de semejante trato tan injusto por parte de los egipcios. ¿Por qué el Eterno hirió la tierra si no era culpable? Es muy cierto, la tierra no era culpable, pero le servía al pueblo de Egipto, de tal manera que la consecuencia del pecado y de la esclavitud a la que sometieron a los israelitas tenía que ser pagada en una forma muy severa, no solamente con sus propias vidas, sino también con la tierra. En las propias vidas me refiero a los primogénitos y a mucha gente que sufrió las consecuencias de todas las plagas. ¿Para qué ordena el Eterno que se ponga sangre en las puertas para que Él las vea? ¿Acaso Él no lo ve y no lo sabe todo? Efectivamente, el Eterno ve todo, lo sabe todo de antemano, además. Lo que sucede es que Él quería ver la obediencia de los hijos de Israel. La señal no es para el Eterno, sino para los hijos de Israel. Quien tuviera fe, quien tuviera puesta su fe en el Eterno, debía poner la sangre en las puertas, de manera que el ángel de la muerte no tocara a sus hijos. De manera que esto no es una prueba para el Eterno, sino para los hijos de Israel. ¿Solo salieron hijos de Israel de Egipto o también salieron egipcios con ellos? Es muy probable que hayan salido egipcios con ellos. En Egipto no quedaba nada, solamente ruina, y ellos se dieron cuenta, los que probablemente salieron con Israel, que el Eterno estaba con ellos y que ellos de pronto iban a ser también objeto de sus bendiciones. Entonces era mejor salir de Egipto, que estaba en ruina, y no obtener nada, que quedarse allí. Entonces lo que sucedió es que los egipcios que tuvieron fe en el Eterno salieron con el pueblo de Israel. ¿Por qué la Torá nos dice que el Eterno endureció el corazón del faraón? ¿Acaso esto no suena injusto? Muy bien, esto no es ninguna injusticia por parte del Eterno. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? El faraón, con su actitud ególatra y arrogante ante el Eterno, a quien despreció, decidió endurecer su corazón. Lo que sucede es que llega un punto de no retorno en el cual está tan entenebrecido el entendimiento de una persona, en este caso el faraón, que llega un momento en que tiene un punto de no retorno en cuanto a su salvación, en cuanto a su fe. Cuando el faraón decidió endurecer su corazón, no atender a las peticiones del pueblo de Israel, que realmente eran de parte del Eterno, al no hacer caso de las circunstancias por las que estaba atravesando su pueblo,
y hacer todo de una forma ególatra, pensando en él mismo, estaba preparando el terreno para que el Eterno lo condenara definitivamente, endureciéndole en una forma que no tenía retorno, para mostrar su gloria con el pueblo de Israel, pero en especial con el faraón mismo. Entonces, no es que el Eterno haya decidido endurecer el corazón del faraón antes de que él mismo lo endureciera, en ninguna manera. Lo que sucede es que ya cuando llega una persona, en este caso el faraón, a un punto en el cual es imposible el arrepentimiento, entonces el Eterno hace que el corazón se endurezca definitivamente para que la salvación de su alma ya no sea posible. ¿Por qué el Eterno establece un nuevo comienzo de los meses? Esto es interesante porque al comenzar a sí mismo Israel a ser una nación delante de los demás pueblos, se establece una gran diferencia. Una, el calendario de las demás naciones, y otra, el calendario de Israel. El Eterno establece este comienzo de año, este comienzo de meses, para que Israel se siga rigiendo por lo que el Eterno le habría de dar en cuanto a su comportamiento ante las demás naciones, comportamiento que debería ser de total santidad. Este comienzo marca un hito en la historia de la humanidad porque muestra cómo fue que nació Israel. Este comienzo de los meses debería ser celebrado por todo buen hijo de Israel en la fecha que el Eterno tiene establecida para este efecto. Eso significa que el comienzo de estos meses no era el mismo anteriormente, por el que se regían las demás naciones. Ahora Israel tiene un motivo para ser diferente, un motivo para que los demás pueblos vean cómo es el camino de santidad hacia el Eterno. Este nuevo comienzo, entonces, no es algo caprichoso, sino que establece una gran diferencia entre Israel y los demás pueblos. Bendito sea el Eterno, porque ha establecido este comienzo de meses para el pueblo de Israel.